En esta unidad, la unidad 9, vamos a intentar entender por qué cambia el relieve de unos lugares a otros, es decir, vamos a intentar responder a la pregunta que titula el tema. Si nosotros nos asomamos por una ventana o simplemente salimos a pasear y miramos a nuestro alrededor, veremos que el relieve es diferente, es decir, la forma, el perfil que tiene el paisaje va a ser distinto. En la zona donde nosotros vivimos, en las Villuercas, los Ibores, son paisajes con muchas elevaciones, es decir, con muchas montañas y con cerros, mientras que sin embargo nos acercamos a otras zonas como los alrededores de la ciudad de Cáceres, están rodeados de zonas que son muy llanas. Pues eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad, es decir, por qué unas zonas tienen un tipo de relieve y otras zonas otro tipo de relieve. Antes de empezar el tema, debes mirar el vídeo para el que te he mandado el enlace. Si ya lo has visto, pues continuamos. Empezaremos hablando de los procesos que modelan el relieve y en vuestro libro viene un ejemplo para que lo entendáis, el gran alfarero. Un alfarero es el que coge un bloque de arcilla, lo pone en un torno y es capaz de fabricar con él una vasija o un jarrón, lo que él quiere. De la misma forma que este alfarero con sus manos es capaz de modelar el relieve, todo lo que rodea nuestro planeta, incluso lo que hay dentro del propio planeta, es capaz de fabricar ese relieve, ese perfil que nosotros vemos. Vamos a estudiar por una parte cuáles son los procesos que intervienen en esa formación y por otra parte quiénes son los agentes. Para que lo entendáis, los procesos serían como las herramientas que utiliza el alfarero, por ejemplo el torno. Y los agentes sería quien lo lleva a cabo. En este caso, el agente sería el alfarero. Para ello, empezamos viendo las diferencias entre procesos y agentes. Como he explicado antes, los procesos geológicos son esos mecanismos por los cuales se va a modelar el relieve, mientras que los agentes geológicos son quienes llevan a cabo este modelado. En estas dos tablas los veis. Los procesos geológicos que vamos a estudiar en este tema son la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Mientras que los agentes geológicos que los llevan a cabo, en este caso solo hablo de agentes geológicos externos, pero ya veremos más adelante que también existen los agentes geológicos internos. Bien, los agentes geológicos internos son el aire, el agua y los seres vivos. El primero de los procesos que vamos a estudiar es la meteorización. Como os pongo ahí, la meteorización se produce in situ. ¿Eso qué quiere decir? Que se produce en el sitio, sin desplazamiento. La meteorización es la alteración, es decir, la rotura, la descomposición de las rocas que hay en la superficie terrestre por acción del viento, el aire en general, del agua o de los seres vivos. Todas las rocas que hay en la superficie están sometidas a procesos de meteorización. En general suele ser un proceso lento y se puede dividir en dos tipos. La meteorización física o mecánica, que es la que ocurre cuando no se produce un cambio en la composición química de la roca. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando el agua se filtra en las grietas de las rocas, baja mucho la temperatura y se congela. Al congelarse, aumenta su volumen y va rompiendo la roca. A ese proceso se le llama gelifracción. Algo similar pasa con las raíces de las plantas, como veis en la imagen de la izquierda. Cuando las plantas crecen pueden hundir sus raíces en el interior de las rocas y poco a poco las van rompiendo. Con respecto a la meteorización química, es el proceso que ocurre sobre una roca cuando cambia su composición química, bien por acción del agua, por acción del aire o por acción de los seres vivos. Los minerales, por ejemplo, que componen algunas rocas, como por ejemplo el hierro, pueden oxidarse en presencia del aire o del agua. Este cambio en la composición química supone una meteorización química. A veces la meteorización química puede provocar que se disuelva por completo un mineral que compone una roca. Por ejemplo, las rocas que contienen yeso o las rocas calizas, como las que hay en la zona de la cueva de Castañar de Ibor y que forman precisamente esa cueva. En general, la meteorización química será más intensa cuanto más agua haya en el ambiente. Por último, vamos a hacer estas dos actividades para reforzar lo que hemos explicado hoy sobre la meteorización.